Hermanos, buenos días nuevamente. Es un placer saludarles. Es una grata bendición tener este gran privilegio de enseñarles la palabra de Dios, rogando, hermanos, que en su gracia el Señor nos asista y podamos, hermanos, comunicar el mensaje de su palabra de manera fiel, lo cual es nuestro deseo. Y suplicamos que el Señor nos dé la iluminación y el denuedo para explicar esta porción de su bendita palabra. Esperamos que se encuentren bien y que este sermón les anime para continuar en medio de estas circunstancias en las que nos encontramos y podamos, hermanos, encontrar un grato refrigerio en la explicación de esta palabra. Así que vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu ayuda, por tu cuidado, por tu misericordia recibida cada día de nuestras vidas. Gracias principalmente por Cristo, nuestro Salvador, quien hace que ahora nosotros podamos acercarnos a ti, a pesar de nuestros pecados, a pesar, oh Dios, de nuestra falta a tu ley. Por Cristo tenemos la confianza y la seguridad de que seremos aceptos delante de ti. Nos acercamos a ti no confiando en nuestros méritos, sino en los que Cristo logró por nosotros en la cruz. Permite que podamos, Señor, por amor a ti, a tu palabra y a Cristo, vivir acorde a lo que tu ley demanda y que esto lo hagamos, Señor, con voluntad, decididos a agradarte a ti en todo lo que hagamos. Te suplicamos que nos ayudes y que tu gracia sea sobre todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir, hermanos, a la porción de las Escrituras que estamos estudiando. Recuerden que estamos en la carta a los Romanos y hemos venido estudiando esta carta expositivamente. Con la ayuda del Señor ya nos encontramos en el capítulo 13 y estamos en la segunda sección de ese capítulo. Y vamos a leer Romanos capítulo 13. Leo del verso 8 en adelante. Dice así el texto: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Leo el verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. De los versos 8 al 10, en la segunda sección de este capítulo 13, del capítulo de los Romanos, expresamos la siguiente idea. Con base a estos versos, planteamos que la única deuda
que el creyente debe procurar tener es la continua deuda de amarnos los unos a los otros, a nuestro prójimo. Para explicar estos versos realizamos las siguientes preguntas. Así estructuramos la explicación de estos versos. Primero respondimos por qué el amor es una deuda que nunca podremos terminar de pagar. Respondimos que debido a la permanencia del amor, debemos amar hoy, seguiremos amando mañana y estaremos amando por toda la eternidad. Nunca dejaremos de hacerlo. En ese sentido, por eso el amor sobrepasa y tiene preeminencia sobre virtudes como la fe, incluso la esperanza. En segundo lugar, respondimos, ¿cómo adquirimos esta deuda de amor? Pues es una deuda particular, especial, podríamos decir. Esta deuda la hemos recibido por la gracia de Dios. Decíamos que la gracia no nos convierte en deudores de Dios, pero sí nos convierte en deudores a otros que necesitan la gracia tal como nosotros la necesitamos. La gracia cancela todas nuestras deudas con Dios, pero cuando se es recibida, nos convierte en deudores a nuestro prójimo. Debemos entonces amar a nuestro prójimo porque debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. En tercer lugar, preguntamos, y fue lo que abordamos prácticamente el domingo pasado, es a quién le debemos o con quién tenemos esta deuda de amor. Esta deuda, como se hace explícita, la tenemos primero con nuestros hermanos en la fe. Esto lo entendemos por la expresión utilizada por el apóstol en el verso 8, amaros unos a otros. Y esta expresión en el Nuevo Testamento se usa para el amor fraternal entre los hermanos. Pero no obstante, cuando Pablo agrega, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley y el amor no hace mal al prójimo, él está ampliando esta deuda de amor a todos, no solamente a nuestros hermanos. Claro, entendemos que nuestro amor por los hermanos es especial, es particular, por todas las connotaciones que la palabra nos enseña con respecto a la identificación y que somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Pero esta deuda de amor la tenemos hacia todas las personas, hermanos, sin distinción alguna. Decíamos también que la manera como debemos pagar nuestra deuda de amor con nuestro prójimo se expresa en la frase ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Es decir, que esta deuda de amor consiste en procurar, el bienestar de los semejantes con la misma intensidad e interés que uno tiene por sí mismo. El modo, hermanos, en que debemos tratar a otros no debe determinarse por cómo esperamos que nos traten ni cómo creemos que deberían tratarnos, sino por cómo queremos que nos traten. Y es como si nos dijeran con este mandamiento que tomemos ese deseo profundo, imparable, primario, poderoso, de ser feliz, llamado amor propio, y eso lo vamos a convertir en la medida y el medio para amar a nuestro prójimo. Así que esa es la medida como debemos pagar nuestra deuda de amor con nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y esto sin esperar que sea recíproco. Lo haremos con nuestro prójimo aunque ellos no lo hagan por nosotros. Recuerda que esta deuda es de gracia, dar de gracia lo que por gracia recibimos. De ahí parte nuestra deuda. Por consiguiente, hermanos, si amamos al prójimo, no le hacemos mal. Si amamos al prójimo, no vamos a quebrantar la ley de Dios. Nadie se acostará con la esposa de su vecino para cometer adulterio. No le va a quitar la vida a otra persona o hacer algo que atente contra la vida de la misma. No le robaremos, ni tampoco codiciaremos lo que tiene.
estaremos cumpliendo con la ley de Dios. Pero aclaramos que esto no se trata de una forma mecánica o poco generosa, pues podemos guardar la letra de la ley, sin embargo, sin guardar el espíritu de la misma. Por eso Pablo dice en este pasaje que debemos amar a nuestro prójimo, y el amor es el cumplimiento de la ley. Porque lo que Pablo quiere expresar es que cuando amamos a nuestro prójimo, por ello no vamos a cometer adulterio, sino que por el contrario, vamos a preservar el carácter del vínculo matrimonial. Vamos a amar a nuestro prójimo y por ello no mataremos, sino que por el contrario ayudaremos a nuestro prójimo a mantenerse vivo y a estar bien. Si amamos a nuestro prójimo, por ello no hurtaremos nada que le pertenezca, pero no solo no hurtaremos, sino que también procuraremos suplir sus necesidades y proteger lo que posee. Amar al prójimo trae como resultado no codiciar lo que le pertenece a él, sino que por el contrario, cuando la ley se cumple con el amor, hermanos, no solamente no vamos a codiciar, sino que nos alegramos cuando nuestro prójimo adquiera cosas, hermanos. La ley, para ser realmente cumplida, debe ser observada, hermanos, con el corazón. No solo evita el mal, sino que procura y busca el bien de los demás. Hoy vamos a finalizar con esta sección, hermano. Y vamos a ver en último lugar, con este mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver 3 asuntos que así hemos de desarrollar el sermón en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de la relación entre la ley y el amor. En segundo lugar, vamos a ver a qué se refiere Pablo más exactamente con cumplimiento de la ley. Y vamos a finalizar esta parte con una motivación, entiendo, que nos debe llevar a practicar el amor a nuestro prójimo. Así que vamos en primer lugar, hermanos, la relación entre la ley y el amor. La ley de Dios, hermanos, y el amor van de la mano. Como dice un autor, la naturaleza misma de la ley es el amor. Y Dios nos las dio basada en este bellísimo motivo. Semejante ley no está en contra de nosotros, sino a nuestro favor. Es totalmente positiva. ¿Cuán beneficiado fue Israel por recibir la ley? Dios dejó a las otras naciones en su ciega ignorancia, pero los israelitas fueron amados especialmente. Así que la ley, hermanos, está lejos de ser algo que implique desamor u obligación, sino por el contrario, la ley está muy ligada al amor. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Dios amó a un pueblo en especial, a un pueblo particular. Y la forma en cómo Dios expresa, o una de las formas en cómo Dios expresó su amor a este pueblo escogido, fue precisamente al otorgarle y darle su santa ley. Nosotros, por ejemplo, vemos en Oseas capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Entonces notamos que aquí se habla de Israel, que fue amado y escogido por Dios, que Dios lo llamó a su hijo. Entendemos, esto también tiene una connotación mesiánica apuntando a Cristo, pero también la realidad en ese contexto es que Dios amó a Israel. Por eso, por ese amor que Dios le dio, le expresó a Israel, le manifestó a Israel,
Dios los sacó de Egipto. Sin embargo, este pueblo se apartaba de Dios. Pero la pregunta que debemos hacer aquí, hermanos, es cómo enseñaba Dios a andar a Efraín, cómo lo tomó de sus brazos, cómo Dios cuidó a Efraín, porque el verso 3 dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Cómo el Señor expresaba este cuidado a su pueblo amado, hermanos, mediante su palabra, su ley dada por medio de sus santos profetas. Así que Dios le dio la ley a su pueblo para tomarle entre sus brazos, para cuidarlo, para protegerlo, para enseñarle el camino del bien, el camino que los iba a conducir directamente a Dios mismo. Así que, hermanos, la ley y el amor van esencialmente juntos. No cometamos el error del mundo moderno, que cuando habla de amor se habla de un amor aparentemente libre, sin limitaciones, sin condiciones. Tal cosa no es realmente posible. El verdadero amor, hermanos, va esencialmente junto a la ley. Dios deseaba el bienestar de Israel y por ello les dio su ley, porque los amaba. Por eso Dios se entrevistó con Moisés luego que los sacó de Egipto, los hizo caminar por el desierto, y Dios se entrevista con Moisés y a través de Moisés le da unas reglas y unos mandamientos a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le da la ley a su pueblo? Porque le amaba entrañablemente. Cuán necio y pecaminoso es pensar como los paganos, que ven la ley de Dios como grilletes que les restringen, que le limitan y que malogran su vida. Esa es la filosofía del hombre que se agudiza en nuestros tiempos. Entremezclan amor con libertinaje, que donde no hay ley, solo hay destrucción y toda clase de mal. Olvidan que la ley de Dios es santa, como lo enseña Pablo en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema y el verdadero problema no es en la ley de Dios, sino en el pecado que hay en nuestros corazones. Por eso en el verso 14 del mismo capítulo 7, Pablo va a decir en Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que la ley es una bendición a nosotros los pecadores, pues por ella somos conscientes de nuestro pecado y por la ley, hermanos, somos conducidos a Cristo, como enseña también Pablo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley fue nuestro ayo, el cual a medida que nos mostraba nuestro pecado, cumplía la función de conducirnos a Cristo. Entonces pregunto, ¿cómo negar que toda la ley dada en el Antiguo Testamento podemos catalogarlo como falta de amor? Y esto no solamente lo pregunto pensando en la ley moral, sino aún, hermanos, en esa ley ceremonial, que algunos lo pueden ver como algo tedioso, como obligaciones sin término que solo producían cansancio en quienes las observaban. Pero hasta aún esa ley, hermanos, esa ley que podríamos llamar rigurosa, estricta, cuidadosa, hermanos, son expresiones de amor, hermanos, porque todos esos rituales, cada vez que se sacrificaba un cordero siguiendo los parámetros establecidos, Dios nos estaba mostrando a Cristo. Por tanto, hermanos, todas esas expresiones de la ley
muestran el amor que Dios tiene hacia nosotros. Debemos, por tanto, hermanos, entender que el amor verdadero no está libre jamás del cumplimiento de la ley. Todo lo contrario. El amor es el cumplimiento de la ley misma de Dios. El amor, en lugar de pasar por alto la palabra de Dios, sus principios, sus regulaciones, si queremos amar a Dios verdaderamente y si queremos amar a nuestro prójimo verdaderamente, entonces debemos ceñirnos a su santa y bendita palabra. Si queremos amar a Dios verdaderamente y si queremos amar a nuestro prójimo como lo manda su palabra, hermano, no podemos desechar los preceptos divinos. No podemos hacer ni a un lado ninguno de sus mandamientos y ninguno de los principios que Dios nos ha estipulado, hermanos, para llevar una vida santa. Cuando un padre, por ejemplo, le dice a su hijo, claro, puedes ir donde tu amigo, pero a tal hora estás aquí en casa, no lo hace porque le odia, no lo hace por darle mala vida a su hijo, lo hace porque sabe de los peligros que hay en el mundo y quiere guardar la vida de su hijo porque le ama. El padre que aborrece a su hijo lo dejará a su libre andanza, sin ley, sin responsabilidades, sin preceptos a seguir. Por eso, como decíamos, hermanos, el domingo pasado, Dios al quien ama, disciplina, corrige y lo hace mediante las estipulaciones de su palabra. No piense solamente en una disciplina correctiva, sino en esa disciplina también instructiva que encontramos en su bendita palabra. Así que no podemos pensar en amor sin verdadero cumplimiento de la ley. Tal cosa no es posible. La ley, hermanos, es esencial para el bienestar de los hombres. La anarquía es del diablo, pues él odia, mientras que la ley es de Dios, pues Dios ama. Segundo lugar, hermanos, vamos a ver cómo se da este cumplimiento o a qué se refiere Pablo con cumplir en la expresión. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No debemos razonar, hermanos, cuando Pablo en el verso 10 nos dice en la parte B, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No debemos razonar ahora que si amamos al prójimo, damos entero cumplimiento a la ley de Dios. En otras palabras, deducir justificación por obras. Tengamos cuidado con ese asunto. Cabe aclarar que cuando Pablo dice así que el cumplimiento de la ley es el amor, cabe aclarar que no se trata ahora de decir, bueno, si yo no adultero, si yo no hurto, etcétera, ya con eso amo al prójimo y estaré cumpliendo con los requisitos de Dios. Debemos aclarar que así mismo lo dice la palabra en otra parte, el mismo Pablo, que nadie puede, de hecho, cumplir perfectamente la ley de Dios. Eso ya lo hemos visto. Por ejemplo, vayamos a Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que vemos que claramente Pablo en el capítulo 3, verso 20 nos ha dicho que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, no se trata de un mero cumplimiento de la ley para alcanzar la salvación o la justificación delante de Dios. Pues por causa de nuestro pecado, tal cosa es imposible. Como más adelante también Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado,
y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que debemos aquí preguntar, ¿qué era imposible para la ley? Hermanos, era imposible para la ley librarnos de la condenación. Era imposible para la ley librarnos del pecado, del dominio del pecado. Y era imposible para la ley librarnos del castigo del pecado, esto es, la muerte. Y esto, hermanos, ningún hombre a través del cumplimiento de la ley puede alcanzar, porque esto es imposible de lograr. Como decía hace un instante, no porque la ley tuviera un defecto o un problema. La ley, dice Pablo, es espiritual, es santa, es pura, viene de Dios. Pero aquí claramente, nuevamente, más bien Pablo dice, lo que era imposible para la ley, pero no por el problema estuviera en la ley, sino por nuestra debilidad en la carne. Esa naturaleza pecaminosa que tenemos, hermanos, jamás nos podrá llevar a un verdadero cumplimiento de esta ley de Dios. Así que por esto, por medio de la ley, es imposible lograr tales cosas. Por esa razón, entonces, nos dice el texto que Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Note claramente que la parte B del verso 3 dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, semejanza, no en carne de pecado. Dios envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para que Él entonces lograra por nosotros lo que nosotros mismos jamás hubiésemos podido lograr, una justificación delante de Dios. Ahora bien, como dice Calvino, al negar que los hombres puedan justificarse por las obras de la ley, no queremos decir que la observancia de la ley no implique la verdadera justicia, pero por el hecho de que nadie puede ni podrá cumplirla jamás, afirmamos que se haya apresado por esa justicia y que por esa causa el único refugio está en la gracia de Cristo. Lo que sucede, hermanos, con la ley es que el creyente ahora, por la obra del Espíritu Santo, desea hacer lo que antes no quería ni podía hacer: agradar a Dios, sujetándose a sus mandamientos, sujetándose a su bendita palabra. Ahora el hombre hace por la obra de Cristo y del Espíritu Santo lo que le era imposible antes hacer: procurar un cumplimiento de su ley. Ahora el verdadero creyente sabe que aunque lo desea cumplir, me refiero, la ley, no obstante sabe que no puede lograrlo de manera perfecta. Y es por eso, hermanos, que al verdadero creyente se le conduce a aferrarse esto más y más cada día a nuestro Señor Jesucristo, a andar en el Espíritu cada día para poder hacerlo. Y esto lo hace con deleite, porque nace de un amor genuino por Dios. Precisamente esta idea la corroboramos porque la gran verdad del verso 3 de Romanos 8 tiene un propósito que se nos declara en el verso 4, y voy a leer el pasaje completo. Verso 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? El verso 4 nos da un propósito fundamental en esto: para que la justicia de la ley, note, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, con esto ratificamos que una vez que una persona
ha sido justificada por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta persona ora por gratitud, motivada y capacitada por el Espíritu Santo, desea hacer lo que Dios quiere que haga. Y esto se encuentra en la ley de los 10 mandamientos. Así que, hermanos, no se trata de un cumplimiento para alcanzar la salvación de Dios, sino un cumplimiento fundado en el amor de Dios, porque ya somos salvos, porque ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley y ha quitado el dominio del pecado sobre nosotros, de manera que ahora podemos mirar con agrado la santa ley de Dios. A eso nos referimos cuando entendemos que Pablo habla de un cumplimiento de la ley por el amor. El verdadero cristiano cultivará una vida de amor por ese deseo intenso que hay en su corazón de cumplir con la ley de Dios. Pues si en verdad amamos a Dios, amamos cumplir sus mandamientos. Y Pablo nos está diciendo que si amamos al prójimo, cumplimos los mandamientos de Dios. Entonces esto se convierte en una motivación. Si yo realmente amo a Dios, entonces procuraré amar a mi prójimo, porque Pablo me está diciendo, si lo haces, cumples con lo que Dios te agrada. Así que este cumplimiento brota de esa obra salvífica de Dios en nuestros corazones y no se refiere a un cumplimiento para alcanzar salvación, sino para disfrutar de la misma, hermano. Por eso primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y el verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que amar al prójimo en el verdadero cristiano se convierte en una motivación. En una motivación porque al querer desear cumplir ahora la ley de Dios, encuentra en el amor al prójimo este objetivo. Hermano, ¿quiere usted agradar a Dios? ¿Cumplir su ley? Ame al prójimo. Es una motivación porque al guardar la ley en amor, es una prueba de que usted realmente es convertido. El amor, hermanos, al prójimo es prueba de la fe genuina. Esa obediencia constante y afectuosa se manifiesta cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y notamos, hermanos, que los mandamientos ahora para el cristiano no son una carga pesada, sino un deleite, no son gravosos. Así que cuando Dios me dice ama al prójimo, entonces nosotros lo haremos partiendo de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, que ahora nos permite amar verdaderamente la ley de Dios. La verdadera fe salvadora produce amor, lo cual resulta en obediencia. Así que el amor, hermanos, no está apartado de la obediencia. El amor no está apartado de los preceptos de Dios en su palabra, sino por el contrario, el amor nos conduce a amar los preceptos de Dios y a cumplirlos uno a uno. Aquellos que creemos que Dios es aquel que la Biblia revela, responderemos en amor, alabanza y adoración, puesto que Él es el objeto supremo de los afectos de los creyentes. Nosotros anhelaremos obedecerle. Cuando Juan aquí dice guardamos sus mandamientos, tiene la connotación de conseguir, llevar a cabo o practicar. El tiempo presente indica, dice un autor, que la obediencia de los creyentes debe ser continua, siempre constituirá la dirección, aunque no la perfección de sus vidas. Aquel que ama de veras a Dios verá los mandamientos divinos como un tesoro precioso
que se debe guardar a todo precio. Ese es el sentido de cumplir. Es más bien una aptitud, una disposición que ahora yace en nuestros corazones por el amor que Dios mismo ha derramado en nosotros. Así que no se trata, hermanos, de un cumplimiento de una salvación por obras. Se trata, hermanos, de esa disposición que ahora nosotros tenemos para agradar a Dios y, claro, procurar con esfuerzo, dedicación, entrega, cumplir sus mandamientos. Y Pablo dice, lo cumples cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si ya haces eso, es porque el amor de Dios está en tu corazón. En tercer lugar, hermanos, y finalmente para cerrar esta sección, quiero terminar con una motivación que nos debe llevar a la práctica del amor a nosotros los creyentes. Digo que el creyente, además de estar motivado para amar sabiendo que el amor es el cumplimiento de la ley, también debe estar motivado por saber el tiempo en el que vive. Y aquí entramos, hermanos, en la tercera sección del capítulo 13. Me permito leer el verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Retomamos la idea, hermanos, que hemos desarrollado del verso 8 al verso 10. Pablo ha dicho, no debas nada a nadie, sino que debemos deber el amarnos unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos ha dicho, pues esto es el cumplimiento de la ley. Y ahora en el verso 11 va a agregar, y esto hazlo sabiendo el tiempo en que estás. ¿Me hago entender? Debemos amar a nuestro prójimo, no deberle nada a nadie, sino el amarlos unos a otros, amar a tu prójimo como a ti mismo, no solo porque esto es el cumplimiento de la ley, sino también, hermanos, por el tiempo en que nos encontramos. Si tú lees, hermanos, el verso 11 dice, y esto conociendo el tiempo. Es como si Pablo dijera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues el cumplimiento de la ley es el amor, y esto hazlo. Ama a tu prójimo conociendo el tiempo en que te encuentras. El próximo domingo explicaremos más este verso, pero por el momento diremos que el tiempo, la palabra griega no trata el tiempo en términos de cronología, sino como un periodo, era o edad histórica. Y debemos preguntar en qué tiempo nos encontramos que nos debe motivar, hermanos, para cumplir la ley de Dios en el sentido estricto de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, porque es lo que Pablo está diciendo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el cumplimiento de la ley, y esto sabiendo el tiempo en que estamos. El tiempo en que estamos, hermanos, es llamado en las Escrituras como los postreros días. Marcos capítulo 1, verso 15, Jesús dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Con la llegada del Rey, la encarnación de Cristo, dice un autor, un nuevo periodo en la relación de Dios con los hombres ha llegado. Estamos en el tiempo, hermanos, del establecimiento del reino. Pero entendemos por lo que dice la Biblia, esto es un periodo indefinido de tiempo, pues nadie sabe la hora ni la fecha de la segunda venida de Cristo, en donde entendemos ocurrirá un establecimiento definitivo del reino. Por ahora, hermanos, este establecimiento es progresivo,
mientras se anuncia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las almas de aquellos que están esclavizados por Satanás son traídos a la libertad. Y en esta etapa del reino está sucediendo que Dios, hermanos, está trayendo del reino de las tinieblas personas al reino de la luz. Estamos en el tiempo del establecimiento del reino. Y eso en el Nuevo Testamento se le llama los postreros días o el tiempo postrero. Por eso primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y Juan, hermanos, escribió esta carta poco menos de 2000 años, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y si Juan le dice a sus lectores que estamos en el último tiempo, ¿cuánto más esta verdad se aplicará a nosotros? Así que ese es el tiempo, hermano. Nosotros sabemos por las Escrituras que estamos en los postreros tiempos, es decir, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo no sabemos el día ni la hora en cuándo será. Así que este tiempo puede llegar en cualquier momento, como ladrón en la noche. Y por lo que vemos en el texto, la segunda venida de Cristo está más cerca de cuando creímos. Romanos capítulo 13, verso 11 dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, la venida de Cristo, hermanos, está más cerca. Y si eso también era cierto para los romanos, ¿cuánto más será para nosotros esa verdad? Ahora no nos hemos olvidado, hermanos, del mandamiento amar a nuestro prójimo. Y aquí quiero hacer una pregunta del por qué el cristiano, conociendo su tiempo, debe ser motivado para amar al prójimo. ¿Por qué este tiempo, hermanos, debe ser un plus para que usted y yo, hermanos, seamos llevados a practicar el amor de Dios? Porque una de las cosas que caracteriza este tiempo en el que vivimos, aunque podríamos decir muchas cosas malas que lo caracteriza, diremos una característica según nuestro enfoque: la falta de amor. La falta de amor es una de las principales características de nuestro tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nota lo que dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Es interesante, hermanos, que la primera característica del hombre de los postreros tiempos, que serán tiempos peligrosos, es, dice Pablo en el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y yo podría decir, hermanos, que esto es el punto de partida para los otros pecados. Quien se ama a sí mismo será un hombre avaro. Quien se ama a sí mismo será vanaglorioso. Quien se ama a sí mismo será soberbio, desobediente, será ingrato, será un impío. No tendrá afecto natural, será un hombre implacable, será un calumniador, será un intemperante. Y el hombre que se ama a sí mismo es un hombre cruel. Ahora notamos que la característica que Pablo nos da de este tiempo al cual Pablo acude para motivarnos al amor es todo lo contrario al mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Dice Matthew Henry que cuando todo hombre anhela lo que puede obtener y ansia conservar lo que tiene, esto hace que los hombres sean peligrosos los unos para los otros. Por lo que vemos que este amor excesivo y desmedido por sí mismo no conduce al hombre al cumplimiento de la ley que es el amor, sino que todo lo contrario, hermanos, conduce al hombre este amor por sí mismo, lo que conduce al hombre es a un quebrantamiento total de la ley de Dios. Recuerda que Pablo ha dicho: no codiciarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás. El hombre que se ama a sí mismo hace todo lo contrario a la ley, y por eso, repito, es un avaro, un soberbio, vanaglorioso, es un ingrato, es un calumniador. No le importa si para lograr sus propósitos le causa daño a su prójimo. Así que, hermanos, debemos tener cuidado con la práctica del amor al amor de nuestro prójimo, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos, y sabiendo el tiempo en que estamos, debemos cuidarnos, hermanos, para no caer en el sueño del pecado del mundo, sino amarnos los unos a los otros y así, amados, cumplir la ley de Dios. Voy a permitirme hacer una breve descripción de un autor sobre un libro de posmodernidad, donde describe, pienso, acertadamente a los hombres de nuestra época. Voy a citarlo textualmente, me permito leer. Una principal característica del hombre actual es un acentuado individualismo. En esta época perdura un valor cardinal, intangible e indiscutido: el individuo y su derecho a realizarse y ser libre. Eso es lo único que importa, al parecer. Hoy cada cual busca su propio bienestar sin pensar demasiado en el de los demás. Cada uno se hace responsable de su propia vida, busca su propia verdad. Hay un aumento descarado del propio interés, la liberación personal. El hombre actual pasa reconociendo sus valores y virtudes y no le queda tiempo para pensar en los demás o el resto del mundo. A la vez que idealiza su persona, menosprecia a los que lo rodean. Los otros solo cuentan si le son útiles o si le admiran o si le alaban. Su necesidad de ser amado hace que la mayoría de las relaciones tengan un interés personal, porque lo importante es la realización personal. Es primordial la preocupación de mi cuerpo, mi salud, mi hogar, mi bienestar, mi patrimonio, mis sentimientos. Nada puede ser más importante para el hombre actual que el yo. Los problemas y las necesidades de los demás no logran atravesar la epidermis del hombre contemporáneo. Da igual que el prójimo se encuentre en Brasil, en Pekín o en la esquina de más abajo. El mandato bíblico de amarás a tu prójimo como a ti mismo se ha convertido hoy en ámate a ti mismo y olvídate de tu prójimo. La evangélica cuestión, ¿quién es mi prójimo?, inventa en la posmodernidad una nueva respuesta. Mi prójimo ya no es el otro, sino yo mismo. El yo contemporáneo aparece como el principal sujeto y a la vez objeto de deseo y amor. Así que, hermanos, cuando Pablo dice en el verso 11, ama a tu prójimo como a ti mismo, y esto conociendo el tiempo, hermanos, son tiempos donde la falta de amor a los demás
es la característica principal, hermanos, de la época. De hecho, mire lo que dice Jesús en Mateo 24, versos 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad que caracteriza el tiempo, nuestro tiempo, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿En qué tiempo estamos? En tiempos donde por causa de la maldad, el amor de muchos se enfría. Estamos, hermanos, entonces en tiempos peligrosos. Y es por eso que Pablo dice: en estos tiempos, procura cumplir la ley de Dios con amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora nota que al final de este texto Jesús dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Obviamente entendemos que los que perseveran son los mismos que son salvos. Y la característica de los que son salvos es aquellos cuyo amor no se enfría, hermanos. Aquel que persevera hasta el fin tiene como característica que no deja que su amor se enfríe. Por eso el contraste: el amor de muchos se enfriará, mas pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Más bien, como dice el autor de Hebreos, capítulo 10, verso 23 al 25, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, consideren cuidadosamente de qué forma podemos estimularnos unos a otros fervorosamente al amor y a las buenas obras, dice el escritor de Hebreos, porque los tiempos, hermanos, son tiempos difíciles. Y esto, hermanos, no debe hacernos caer en el enfriamiento y en el sueño del mundo, sino motivarnos a levantarnos en amor para dar verdadero testimonio de Cristo. Ponga en acción su mente para encontrar algunas maneras de provocar unos a otros en el buen sentido de la palabra. Dice un autor: para aumentar sus expresiones de amor a fin de que resulten en la ejecución de obras nobles. El resumen de la ley hecho por Jesús, vale decir la ley real, como Santiago 2:8 lo declara: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con frecuencia, como hemos dicho, es reducida a un ámate a ti mismo. Pero esta ley real se extiende más allá del prójimo hasta llegar a Dios. Las acciones llevadas a cabo por amor al prójimo honran a Dios Padre. Por lo tanto, obedecer y cumplir con la segunda parte del resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, constituye en realidad una obediencia y cumplimiento de la primera parte del resumen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pablo llama al mandamiento de amarse unos a otros en Romanos 13 una deuda continua. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleje de los cultos y de la iglesia. El miembro abandona las obligaciones comunitarias
deja de asistir a las reuniones y empieza a exhibir los síntomas de egoísmo y de egocentrismo. Como cristianos debemos mirar hacia el futuro, es decir, hacia el día en que Jesús volverá. Cuanto más nos acercamos a dicho día, tanto más activos, hermanos, debemos estar en animarnos unos a otros en cuanto a mostrar amor y hacer obras aceptables delante de Dios, puesto que aquel día se acerca, hermano, puesto que estamos en los tiempos postreros. Hemos fervientemente de estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero esto, hermanos, solo es posible en el contexto de la iglesia, en un contexto comunitario. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es que cuando yo amo a mi hermano, yo lo estoy estimulando a él, provocándolo, no solo para que él me ame a mí, sino para que también ame a los demás. Y por causa del tiempo en que estamos, se nos urge, amados hermanos, obedecer el mandato de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque no podemos, hermanos, estar en tiempos más peligrosos que los nuestros. Tiempos donde el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo son el pan de cada día. Pero estas cosas, amados, no pueden estar en el cuerpo de Cristo, sino todo el contrario, hermano. Debemos procurar estimularnos y provocar en nosotros la práctica del amor y de las buenas obras entre nosotros y para nuestro prójimo. La fe cristiana y el testimonio de Cristo florecerán más vigorosamente en una atmósfera de comunión cristiana entre nosotros, hermanos. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Pero aquí, hermanos, en el texto de Hebreos, el amor es provocado, estimulado, en el sentido de ser en las vidas de los cristianos por la consideración y el ejemplo de otros miembros de la comunidad. Esto no ocurrirá, sin embargo, si nosotros nos mantenemos a la distancia unos a otros, centrados como el mundo en nuestras cosas, en nuestro bienestar, en nuestra salud, sin importar lo que pase a los demás. No podemos caer, hermanos, en ese sueño en el que está el mundo. Puesto que Cristo se acerca, levantémonos, hermanos, y amémonos unos a otros, porque el tiempo está cerca y son tiempos peligrosos en donde no debemos dejarnos infectar del desamor que constantemente encontramos en el mundo. Por lo tanto, toda oportunidad que tengamos de reunirnos, de disfrutar la compañía de la fe, hermanos, es bienvenida. Nuestro autor en Hebreos exhorta con mucha insistencia a sus lectores a continuar reuniéndose porque sabe que algunos se estaban apartando de la comunión cristiana y cayendo en este enfriamiento del amor. Hermanos, finalmente, en la exhortación de Hebreos, la invitación requiere una respuesta individual, sí, porque tú debes estimular a tu hermano al amor, todos debemos hacerlo, pero la respuesta también tiene un aspecto corporativo. Así que, hermano, dejémonos de concentrarnos en nosotros mismos. Por un momento deja de pensar tanto en tus necesidades, en lo que tú necesitas o en lo que tú quieres o deseas. Comienza a pensar en tu prójimo y a buscar en ellos las mismas cosas que tú buscas con la intensidad que lo haces para ti. Es decir, que lo que te gustaría que otros hicieran por ti,
hazlo. Haz lo que el Señor pide de ti. Ama a tus hermanos, ama a tu prójimo y no esperes nunca que esto sea recíproco. Ahora lo cierto es que cuando todos los creyentes entramos en esa dinámica a amarnos, hermanos, el amor entre nosotros será estimulado, provocado, y entonces podemos brindarle también amor al mundo. Así que la invitación, hermanos, en medio de estos tiempos difíciles de pandemia, donde estamos separados por las circunstancias, no obstante, no dejemos de estimularnos al amor. No caigamos, insisto, en ese sueño terrible de la indiferencia. No caigamos en el sueño terrible del desinterés. No dejemos que el amor de los unos por los otros caiga en un témpano de hielo. Así que, hermanos, levantémonos del sueño de la indiferencia, levantémonos del sueño del egoísmo, del individualismo, y como Dios lo manda, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermano, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos duros, donde Satanás, hermanos, el mundo y todos los que aborrecen a Cristo, hermanos, están actuando en contra de la iglesia, atacándolo. No pienses que Satanás está quieto de brazos cruzados. No, hermanos, debemos levantarnos y debemos limpiar nuestros ojos y quitar ese sueño de la apatía y de la indiferencia. Es tiempo para no dejarnos desanimar a causa de tanta maldad, de tanta hipocresía y de tanto engaño de los hombres. No debemos dejarnos contagiar de la falta de amor que es común en el mundo. Como dice Romanos 12:12, y esto entra todo dentro de esta sección: no te conformes a este siglo, no permitas, esto es, que el desamor y el interés personal del mundo amolde tu vida comunitaria en la iglesia. No lo debemos permitir, hermano. Recuerda la oración de Cristo en Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el mejor testimonio que podemos dar al mundo, hermanos. Es cuando existe ese amor en los creyentes que el mundo cree que Cristo ha sido enviado. Y dice al final de esa oración, en los versos 25 al 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto resume la oración de este capítulo y promete la presencia continua de Cristo en nuestro interior, así como su amor constante. Es el amor de Dios con que amó a Cristo, hermanos, el que ahora está en nosotros. Así que, hermanos, amor es lo que tenemos para dar. Y la última exhortación en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Es por esto que sabemos que Cristo mora en nuestros corazones. El amor a nuestro prójimo, hermano. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hermanos, cuando vemos estas exhortaciones sobre el amor bíblico, todos debemos arrepentirnos, pues estas cosas muestran lo indiferente y dormidos que hemos estado con el cumplimiento de la ley. Hemos estado, hermanos, dormidos, pero la exhortación es a despertarnos. No durmamos más.
y procuremos la práctica del amor con nuestros hermanos y aún con los incrédulos. Si tú no estás dispuesto a amar a tu prójimo como a ti mismo, si solo te centras en ti mismo, en lo que necesitas o en lo que te hace falta sin considerar a los demás, esto es, según el apóstol Juan, no has nacido de nuevo. Si en ti no está el deseo de amar a tu prójimo como a ti mismo, es porque tampoco amas a Dios. Creo que la transformación en una nueva criatura que se lleva a cabo en la salvación produce nueva voluntad, nuevo deseo y una nueva actitud profunda dentro de la persona que puede describirse mejor como amor por Dios. El amor verdadero por el prójimo, no olvides, es de la misma clase que el amor verdadero por Dios. Si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tampoco amamos a Dios, sino que le aborrecemos. Por eso, y con esta cita termino, Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos, por favor. Padre, gracias por ese gran amor con que nos has amado, amor eterno, incondicional. Gracias por ese amor que se hizo manifiesto en la persona de Cristo nuestro Salvador, quien se entregó a sí mismo por nosotros para salvarnos de todos nuestros pecados. Te pedimos, oh Padre, que nos permitas, con la ayuda de tu Espíritu Santo, mostrar y evidenciar tal amor recibido, Señor. Te suplicamos que perdones por ese enfriamiento y ese adormecimiento en el que hemos caído a causa de las preocupaciones cotidianas y el deseo personal. Perdona nuestra falta de interés por el bien de los que nos rodean. Perdónanos incluso por la falta de interés por quienes son nuestros hermanos en la fe. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a despertarnos de este sueño y que podamos, oh Dios, amarnos los unos a los otros, porque en esto tú eres glorificado, Señor. Y así debemos hacerlo porque te amamos, amado Padre, y porque amamos cumplir tu ley. Y Pablo nos ha dicho que amar al prójimo es el cumplimiento, el amor es el cumplimiento de la ley. Así que te suplicamos que nos ayudes y que tu gracia sea sobre nosotros en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.